Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con don Pedro Halley para analizar lo que es el proyecto de la Superintendencia de Pensiones en nuestro país. Don Pedro, muchísimas gracias por venir al programa. Un gusto, a las órdenes. Le queríamos consultar acerca de este proyecto de ley que, bueno, está generando ciertas dudas respecto a algunos puntos específicos en torno a la aplicación de esta normativa o esta propuesta normativa. Don Pedro, en líneas generales, ¿qué es lo que ustedes estuvieron observando respecto a este proyecto en particular? Bueno, fundamentalmente siempre hacemos un abordaje en primera instancia de tipo constitucional, el marco constitucional y legal de cualquier proyecto que se refiera a la seguridad social. En ese sentido, si bien concordamos en general de que todo control es necesario, y el control es necesario cuando se maneja inversiones y dinero ajeno, como es el caso de las cajas previsionales, ese control tiene que estar bien diseñado y tiene que adecuarse a la normativa constitucional del Paraguay. En ese sentido, la principal objeción que nosotros vemos son dos. Una, el ente operador del rol contralor del Estado se llamará Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y estará ubicado como una dependencia operativa y funcional del Banco Central del Paraguay. Cuando vos vas al artículo 285 de la Constitución Nacional, encontrás las atribuciones, la naturaleza y atribuciones del Banco Central del Paraguay que se refieren a su carácter de emisor de moneda y a formulador o contribuye a formular las políticas crediticias, cambiarias y financieras del país. Nada más. No tiene otras funciones. Sin embargo, en virtud de este proyecto de ley se le asigna la función de diseñar, controlar y supervisar e intervenir en la política previsional del país. Y ahí es donde hay una discordancia de tipo constitucional que los constitucionalistas tendrán que hilar muy fino, porque no podés ampliar el alcance de una norma constitucional en virtud de una ley. Rompes el esquema kelseniano de prelación de las leyes, 137 de nuestra Constitución Nacional. Esa es la primera objeción, está mal ubicado. Más allá de que el Banco Central tenga el know-how, la experiencia o el personal técnico para echar a andar esto inmediatamente, pero ni siquiera con ese argumento vos podés violar la Constitución Nacional. El segundo argumento de fondo es que las atribuciones que se otorgan a una persona llamada superintendente de pensiones son de una fuerza extraordinaria, al punto que, dejando sin efecto todas las disposiciones legales que rigen el sistema previsional paraguayo, IPS, Caja Fiscal, Bancaria, Municipal, ANDE, CAJUBI, Parlamentaria, quedan sin efecto, borrón, pasan a ser reemplazadas por resoluciones del superintendente. Y ahí tenemos otra cuestión bastante delicada de orden constitucional. Leyes reemplazadas por superprerrogativas de una unidad administrativa, porque finalmente eso es lo que vamos a tener. En tercer lugar, esas prerrogativas o superfacultades que se otorgan a ese superintendente van mucho más allá de la mera supervisión. Cuidado con esa operación que es riesgosa, o tal banco no está categorizado para ese volumen. Ese tipo de observaciones de tipo técnico que hacen a las inversiones de gran porte. Como nos ocurre, por ejemplo, en el tema bancos, donde nos categorizan a todo por tipo de riesgo, etcétera. No se refiere a eso solamente las funciones del superintendente de pensiones, sino que también tiene atribuciones para controlar, supervisar y dirigir la gobernanza, la gobernanza corporativa de cada caja. Tiene atribuciones para diseñar las inversiones, dirigir dónde poner la plata, intervenir, dar directrices. Prácticamente es el gerente de cada caja. En segundo lugar, en cuarto lugar,
a ese superintendente le atribuye el superpoder de interpretar toda la legislación. Está entrando en terreno jurisdiccional, es decir, hay una duda respecto a la aplicación de una ley o de un parámetro legal, edad de retiro, etcétera, es el superintendente el que dictamina. Por otra parte, cuando se presente algún proyecto de reforma de parte de alguna caja, por ejemplo, digamos que IPS diga, bueno, vamos a trabajar en extender el periodo de referencia, pasemos de 3 años a 10 años. Para que esa propuesta sea viable se necesita el dictamen favorable del superintendente, si no, no existe. O sea, en los hechos, esto es una derogación de la autonomía y de la autarquía total de todas las cajas previsionales existentes. Ahora bien, la gente nos dirá entonces, bueno, pero la historia previsional paraguaya está plagada de corrupción, y es cierto. Sabemos que en la década de los 90 IPS perdió mucha plata en préstamos directos a los amigos políticos de turno. Sabemos que en el año 2000 la caja bancaria se compró un banco en quiebra, Banco General creo que era, que prácticamente tumbó a la caja bancaria. Sabemos que poco después la caja de Itaipú regaló $100 millones a un aventurero, a un broker canadiense que hizo perder muchísima plata. Sabemos que el año pasado Bataglia, o anterior presidente del IPS, endeudó al programa de salud para pagar la deuda ajena del Ministerio de Salud, pidiendo prestada su propia plata a los bancos. Y un montón de episodios que dicen, bueno, acá falta control. Perfecto, falta control, pero tiene que ser un control bien diseñado en el marco de la Constitución y que por sobre todo no atribuya a una sola persona. Eso no es viable en un Estado social de derecho, a una sola persona atribuciones extraordinarias para administrar todo ese esquema. ¿Qué es ese esquema? Y hablamos de $3.000 millones de las cajas que son sus reservas. Hablamos solo IPS de 1.100 propiedades de extraordinario valor tasadas en $1.000 millones y un montón de intereses de extraordinario valor. Más allá de eso, ese superintendente tendrá facultades que son inéditas en la historia legislativa del Paraguay. Por ejemplo, tiene un blindaje jurídico de tal manera que no puede ser sometido a juicio bajo ninguna circunstancia. Es un fuero extraordinario que ni siquiera los senadores tienen. Y por otra parte se le dan atribuciones para, por simple disposición, intervenir en una caja y apoderarse de toda la documentación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una caja como la bancaria, donde gran parte de su capital está en forma de préstamos a sus asegurados bancarios documentados en pagarés? La caja le tendrá que entregar todos los pagarés, ¿y con qué se queda? O sea, hay cosas que hay que analizar muy seriamente. ¿A qué vamos? A que este proyecto de ley del rol supervisor del Estado, ese es el título que le dieron para encubrir el verdadero objetivo, creación de una superintendencia, no fue socializado con nadie. No conocemos de audiencias públicas o de reuniones que buscaron consensuar este proyecto. Entonces, de la noche a la mañana se instala. Y eso no es bueno cuando se trata de seguridad social por los intereses transversales y tan importantes que afectan a la población, y instalar proyectos de leyes no consensuados. Nunca salen, y si salen, salen mal y terminan generando mucho más estrés del que existía. Don Pedro, y teniendo en cuenta todas estas observaciones, que creo que aborda ya cuestiones mucho, no de forma, sino de fondo prácticamente, en lo que es este proyecto de ley, ¿habría forma de, entre comillas, salvar esta propuesta o habría que ver la forma de encaminar una nueva teniendo en cuenta esas observaciones que estuvo mencionando? Y mira, en primer lugar, una norma, un plexo normativo inconstitucional no puede salvarse. No podés corregir lo que no está adecuado a la Constitución. Lo que podés es cancelar, canjelar y ahí cancelar, cajonear, perdón,
Y ahí el poder público, legislativo, ejecutivo, etcétera, deben convocar al consenso, deben abrir las audiencias públicas, las reuniones técnicas con quienes, con los dueños de ese dinero, que son los aportantes, porque acá el dueño no es el Estado, no es el Tesoro Público, no es Hacienda, son vos, yo, los aportantes somos los dueños de ese capital que se quiere manotear. Convocar a una mesa técnica, bien técnica, objetiva, fría, donde nos sentemos a hablar de estos temas y ahí se defina cuál va a ser el perfil que va a reemplazar este proyecto, porque esto tiene que ser cajoneado, no hay forma de remendar algo que es inconstitucional. Reemplazarlo mediante un trabajo técnico en el que todos opinemos, inclusive que haya cruces fuertes si es necesario, pero tenemos que llegar a un consenso en pos de un control que se necesita, pero bien diseñado, bien ubicado. ¿Por qué no pensar en un organismo autónomo, así como es la Contraloría General de la República, autónomo con poder hasta constitucional de repente, que tiene facultades para revisarle desde las cuentas del presidente de la República hasta las cuentas de la última municipalidad? Algo así, fuerte, pero autónomo, apolítico, técnico. No a un órgano dependiente de un Consejo de Administración del Banco Central del Paraguay, que sabemos es una herramienta política de cada gobierno de turno nuevamente. Justamente, don Pedro, en términos del modelo, ¿hay algún modelo en específico, no sé si algún ejemplo en la región o algún diseño en el que ustedes consideren de que se cumplen con los requisitos necesarios, que tenga la representatividad necesaria y que no tenga estos defectos como por ejemplo el del superintendente o el de la figura del superintendente que ya estaba explicando, genera preocupación en términos de la concentración de poder y atribuciones que tiene? ¿Hay alguna alternativa que se podría plantear? Mira, si miras el derecho comparado o las instituciones comparativamente que existen en la región y un poco más allá, encontrás que se ubican, las superintendencias siempre existen, de pensiones, existen, es necesario, nuestro artículo 95 de la Constitución lo dice, será supervisado por el Estado. Pero en general se ubican en el área de la economía, Ministerio de Economía, o en el área fiscal, el área de Hacienda de cada estado, o en el área autónoma, es decir, no dependiente de nadie, sino como una entidad autónoma, equidistante de todos los poderes políticos. O en el área del Ministerio de Trabajo, como ocurre con Bolivia. Haciendo un comparativo, estoy hablando de Argentina, Perú, Brasil, etcétera. Paraguay es el primero que introduce una novedad incorporándolo en el área del Banco Central. Y ahí es donde roza, choca con nuestra norma constitucional y contra la lógica que prima en la región, en lo económico, en Hacienda, en lo laboral, pero no en el Banco Central. El Banco Central en todos los estados es emisión monetaria, política crediticia, cambiaria y financiera. Nada que ver con administrar la seguridad social. Eso es muy, no digo peligroso, pero es un salto al vacío que no sé dónde va a terminar. Y más en el diseño que se le da a esta superintendencia de pensiones con una superestructura y con un superpoder exacerbado totalmente. Don Pedro, ¿y cuáles serían las propuestas en torno al proyecto en términos de la socialización? Hablaba de la necesidad de hacer las audiencias públicas, pero se tiene que tener algún tipo de, habló también de la mesa técnica, pero algún tipo de mesa o de reunión que vaya calmando un poquitito los ánimos, porque ya mencionaba, hay una necesidad de control, eso es innegable. Todo el mundo quiere que los fondos previsionales estén correctamente controlados, pero cuando se tienen iniciativas como esta, que se introducen de una forma hasta sospechosa inclusive, se genera rechazo, se genera descontento, que es una cuestión totalmente lógica, ¿verdad? ¿Qué se podría plantear en términos de conseguir una representatividad adecuada en el proceso de diálogo y de ir encaminando un proyecto para hacer este control de la parte de pensiones? Bueno, dos cosas. En el proyecto actual, este es un proyecto que se había lanzado ya en el 2016.
administración del ministro de Hacienda Peña en aquel momento, Benigno López creo que estaba en el Banco Central, en fin, ahí se lanzó ya este proyecto y tenía 114 artículos y era mucho más denso. Y recordad que hubieron manifestaciones muy fuertes que impidieron su sanción. Este proyecto tiene 40 artículos, es un refrito del anterior, resumido. Es como ese resumen de la facultad, que es el resumen del resumen del resumen. Bueno, de más fácil lectura, digamos, pero que contiene los mismos vicios y aún con más fuerza. Este proyecto está en el Senado desde el 3 de agosto. Ya se postergó en 2 sesiones del Senado, ya fue postergado por presión de los gremios. ¿Cuáles son los gremios que ahora están planteando esto que yo digo? Y fundamentalmente hay un frente social y sindical amplio donde está liderado por Citrande, un gremio importante sindical, los sindicatos de funcionarios públicos, está la Unión Nacional de Jubilados, que yo presido, están los médicos dependientes del Ministerio de Salud Pública, la doctora Rosana González, o sea, los principales referentes del activismo social están consensuados en que esto tiene que analizarse. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y bueno, reuniones con senadores, ya las hubieron con el bloque multibancada de Yolanda, Katia, Celeste, Esperanza, Nasagua, etcétera, que son minoría, pero por lo menos ya se llegó al Senado y ya se instaló la duda. Ahora se empieza la etapa de hablar con los senadores del bloque Colorado para tratar de hacerles entrar en razón también. Tal vez las intenciones sean buenas, pero la metodología es pésima e inconstitucional. Entonces estamos en ese proceso de diálogo, haciendo lobby en el Congreso. No sé si va a tener éxito, no sé, pero por lo menos queremos que para el 31 de agosto, jueves 31, está marcada una audiencia pública. La primera que exigimos y se logró una audiencia pública sobre este proyecto en Senado. El 31 de agosto, nosotros los gremios estamos convocando a las 8 de la mañana de ese 31 en la Plaza Uruguaya a todas las fuerzas vivas, sindicatos, jubilados, trabajadores, y de las 8 de la mañana marchar hasta las 10 de la mañana hasta el Congreso para participar de la audiencia pública en forma pacífica, pero enérgica, planteando estas objeciones. Hay muchos referentes mucho más importantes y de peso social que yo, que sí van a tener la palabra. Yo voy a opinar como técnico y vamos a exigir la cancelación de este proyecto y la apertura por el Poder Ejecutivo de una mesa técnica en la instancia que quieran y con los actores públicos que quieran para sentarnos a debatir una figura constitucional.